Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a CNN Chile. Estamos comenzando Hoy es Noticia en esta jornada de lunes 5 de enero. Noticias marcadas por lo que está ocurriendo en Venezuela y que les hemos ido informando desde el momento en que se produjo la captura de Nicolás Maduro el pasado día sábado en Caracas. Vamos a comenzar revisando lo más importante. Revisamos titulares. Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el Tribunal Federal de Nueva York. El líder del régimen chavista se declaró inocente de los 4 delitos relacionados con el narcoterrorismo de los que fue acusado en Estados Unidos. En la audiencia, Maduro dijo que sigue siendo presidente del país. El gobierno salió a defender su condena a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La vocera Camila Vallejo sostuvo que el Ejecutivo actuó en base a la tradición diplomática del país. En tanto, el presidente electo, José Antonio Kast, quien reiteró que la detención de Maduro es una gran noticia, evitó polemizar con la declaración de la moneda. El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de la República. La ceremonia estuvo marcada por la presencia de representantes de los distintos poderes del Estado, además de los timoneles de los partidos de la oposición y del oficialismo, con excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio. En el Palacio de la Moneda se realizó esta mañana un reconocimiento a 41 estudiantes que consiguieron los mejores resultados en la prueba de acceso a la educación superior. La PAES, realizada en diciembre pasado, reveló también que se mantienen las brechas entre colegios particulares pagados, subvencionados y públicos. En el deporte, notable jornada para Chile en el Rally Dakar. El piloto nacional Lucas del Río dio la sorpresa y se impuso en la categoría Challenger en la segunda etapa disputada entre las localidades saudíes de Yambú y Aliula para subir a la tercera ubicación de la tabla general. Y comenzamos de inmediato junto a Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile, con la noticia que nos ha tenido abocados durante todo el fin de semana. El día de hoy se ha avanzado porque Nicolás Maduro, quien fue llevado durante este fin de semana hasta Nueva York y hasta la cárcel de Brooklyn, compareció por primera vez ante el tribunal en esta audiencia de formalización de cargos. Alicia, ¿qué es lo que vimos durante esta jornada? Bueno, lo más importante, Mati, es que Nicolás Maduro se declaró no culpable de los 4 cargos por los que está acusado la justicia estadounidense, al igual que su esposa Cilia Flores. Y tenemos las imágenes de los dibujos, de los retratos que se hicieron entonces durante esta audiencia. Ahí tenemos, hay que recordar que estas audiencias se realizan sin acceso a la prensa en cuanto a imágenes, y estos son los únicos dibujos entonces que tenemos de lo que pasó dentro del lugar. Ahí vemos la imagen de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Ambos entonces se declaran no culpables en esta audiencia de los 4 cargos que tienen relación con drogas y armas, y asimismo de narcotráfico. Asimismo, esta audiencia partió puntualmente al mediodía en Nueva York, 2 de la tarde de nosotros, y no duró más de 30 a 40 minutos. Fue bastante rápida entonces esta sesión ante la Corte de Estados Unidos, más bien la Corte de Manhattan. Ahí entonces se declaran no culpables, y más aún Nicolás Maduro le pregunta al juez cómo se llama, y él dice: soy Nicolás Maduro, soy presidente de Venezuela. Dijo en varias ocasiones entonces que él fue capturado desde su casa, dijo que es un prisionero de guerra, y según los reportes de los periodistas que estaban al interior de esta audiencia, él se veía, según por ejemplo lo que dice una periodista de CNN, se mostró firme y seguro de sí mismo durante su comparecencia ante este tribunal de Nueva York. Que estaba secuestrado. Exactamente, fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela. Y esto lo dijo
cuando el juez le preguntó su nombre y él se para de su asiento y entrega su nombre y dice: soy el presidente de Venezuela, fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela, sigo siendo presidente de mi país. Incluso cuando el juez lo intentaba interrumpir, claro, porque él le seguía estoy hablando. preguntando en realidad su nombre, por formalidades, ¿no? Exacto, y también era un poco entrecortada la comunicación porque Nicolás Maduro habló todo la sesión en español. Claro. Había un traductor a su lado que le traducía al juez, por eso se ve que está con audífonos Nicolás Maduro y Cilia Flores, porque están en traducción simultánea. El juez es bien notable porque tiene 92 años y tiene una larguísima y impecable trayectoria en el Poder Judicial norteamericano. Exacto, y fue apuntado por Bill Clinton. Ahora, hay varias figuras importantes en esta audiencia, porque también el abogado de Nicolás Maduro es Barry Pollack, quien también defendió a Julian Assange en el caso Wikileaks. Es una figura bastante conocida entonces en Estados Unidos y es quien representa a Nicolás Maduro entonces en esta audiencia. Son dos abogados distintos, uno para Nicolás Maduro y otro para Cilia Flores. Así es. Ambos se declaran no culpables y también piden, entonces solicitan una consulta consular, es decir, solicitan contactarse con el consulado de su país y asimismo por ahora dicen que no piden libertad bajo fianza. Claro, es la visita consular es a la que tiene derecho cualquier detenido que está fuera de su país, tiene derecho a pedir una visita con el cónsul de su país en ese territorio. Exacto. También otra de las cosas importantes que pasaron en esta audiencia es que el abogado de Nicolás Maduro también entonces habla de que va a haber temas importantes que discutir más adelante. Entre ellos adelanta entonces que Nicolás Maduro es un jefe de Estado y por lo tanto, entonces adelanta que esa va a ser la línea de defensa de Nicolás Maduro, apuntar que esto fue un arresto ilegal. Claro, porque por más ilegítimo que sea su mandato, porque recordemos que no se reconocieron, finalmente no entregó nunca las actas que probarían efectivamente que él ganó esa elección. Por lo tanto, y lo que sabemos es que él se robó esa elección. Pero de acuerdo a interpretaciones, el que él haya conducido y haya sido hasta el día sábado quien lideraba Venezuela, quien tenía el control de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, digamos, solamente de hecho eso le da la categoría de mandatario. De hecho, ayer conversábamos con un integrante de la oposición y decía: Nicolás Maduro es el presidente de facto, hay que decirlo, porque él, claro, se estaba desempeñando de esa manera dentro de Venezuela. Otro punto importante también es que el abogado más bien de Cilia Flores, dijo que había problemas de salud de parte de la esposa de Nicolás Maduro, dijo que había sido herida durante esta captura. Se le veía con un parche en el dibujo. Sí, efectivamente se ve que tiene un parche en la frente y también algunos periodistas señalan que se veía con moretones en su ojo, uno de sus ojos. Asimismo, también conversamos con Cristian Farías, chileno, abogado, periodista, que estuvo dentro de esta audiencia y decía que veía a ambos apagados. Pero de todas maneras, otros señalan que se veía bastante seguro de sí mismo Nicolás Maduro y que incluso antes de salir de la audiencia, una vez que se finaliza y que se también fija la próxima audiencia para el 17 de marzo a las 11 de la mañana en Nueva York, una persona desde el lugar le grita entonces que va a pagar por sus crímenes y él dice que sigue siendo entonces presidente, que él es el presidente del país. Entonces se dio el tiempo de responderle también a este hombre entonces que le grita que va a pagar por lo que le había hecho a Venezuela. Eso es lo que ocurre entonces durante esta audiencia, no dura más de 40 minutos y hay que ver qué pasa de aquí hasta el 17 de marzo, si hay algún tipo de apelación, pero también entonces se va a mantener en esta cárcel de Brooklyn, donde actualmente también están figuras como Luigi Mangione, Sean Diddy y Ghislaine Maxwell. Esto ocurrió en Estados Unidos, pero también están ocurriendo cosas importantes en Venezuela, porque como ya lo decíamos, se instaló la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, que eso adelantamos que ayer que se iba a realizar. Se instaló entonces y estuvo presente el hijo de Nicolás Maduro, estuvo Nicolás Maduro Guerra en la Asamblea entonces Legislativa de Venezuela. Tenemos las imágenes entonces que podemos mostrar del hijo de Nicolás Maduro, donde hay
Ahí lo vemos entonces, está el hijo de Nicolás Maduro, quien hace una defensa de su padre y no solo eso, también le entrega respaldo a Delcy Rodríguez. Pero vamos a hablar más adelante de eso porque tenemos contacto desde Nueva York. Así es, tomamos contacto de inmediato con María Santana, corresponsal de CNN Chile en Nueva York. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la ciudad? ¿Cómo la ciudad se ha volcado hacia el sur de Manhattan para efectivamente acudir a lo que ha sido la comparecencia, la primera comparecencia en un tribunal de Nicolás Maduro y su esposa? Muy buenas tardes. Sí, hola, ¿cómo están, Matilde, Alicia? Como ustedes bien dicen, ha sido un momento extraordinario lo que se ha vivido el día de hoy aquí en Nueva York. Primero, por el número de personas que se presentaron aquí al Bajo Manhattan para tratar de entrar a esta primera comparecencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en una corte federal de Nueva York. Había una fila desde muy tempranas horas de la mañana, desde la entrada de la corte que ven aquí a mi espalda hasta en la otra cuadra al fondo, personas tratando de estar presentes para ese momento. También el gran despliegue de seguridad. Pero por supuesto el momento más impactante fue cuando Nicolás Maduro entró a la sala del tribunal. Detrás de él iba su esposa. Ambos entraron esposados con las manos detrás de la espalda, vestidos con uniformes de prisionero, una camiseta azul marino, pantalones khaki y otra camiseta anaranjada debajo. Nicolás Maduro entró y dijo buenos días a la sala. La verdad que tenía una actitud un poco desafiante, muy seguro de sí mismo parecía. Caminó, saludó a su abogado, le dio la mano, contrató al abogado Barry Pollock para llevar a cabo su defensa y luego se sentó y durante todo el proceso estuvo escribiendo, estuvo tomando nota, estuvo escuchando él y su esposa todo el proceso a través de audífonos, a través de una intérprete. El juez Alvin Hellerstein, que es uno de los más respetados, de más experiencia en esta corte, está llevando el caso y uno de los momentos creo más impactante fue cuando el juez le preguntó a Nicolás Maduro si él era de hecho Nicolás Maduro Moros, y en ese momento Maduro se levantó y dijo sí, soy Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y luego dijo fui secuestrado el 3 de enero por una intervención militar de los Estados Unidos y dijo que se considera un prisionero de guerra que fue capturado en su hogar en Caracas, Venezuela, por esta intervención militar estadounidense. Y ahí el juez lo detuvo, lo interrumpió y le dijo ahora mismo no es el tiempo para hacer esos argumentos, va a haber el lugar y el tiempo para eso, solo quiero saber cómo se declara a estos cargos. Son 4 cargos federales por narcoterrorismo, por conspiración de transporte de drogas y por uso y posesión de armas. Y Nicolás Maduro se declaró inocente, dijo que él no es culpable, que es un hombre decente y volvió a reiterar que es el presidente de Venezuela. Luego su esposa también se presentó como la primera dama de Venezuela y le dijo al juez, soy inocente, soy completamente inocente de estos cargos. Solo hicieron un par de peticiones, los abogados pidieron revisiones médicas para ambos, dijo el abogado de Cilia Flores que ella sostuvo heridas durante el operativo, esta operación de captura, y que necesita una evaluación física. Después el juez le dijo a los fiscales que tienen que empezar a entregar todas las pruebas que tienen en contra de Maduro y de su esposa a la defensa, y Nicolás Maduro le pidió una petición especial al juez, dijo que quería retener sus notas, que respetaran todo lo que estaba escribiendo durante el proceso, y ahí terminó la audiencia y el juez fijó la próxima fecha para presentarse en corte para el 17 de marzo a las 11 de la mañana.
María, ¿se puede interpretar algo de la elección del abogado de Nicolás Maduro, esta figura que ya la conocíamos por su defensa de Julian Assange? Sí, exactamente, es un abogado privado contratado por Maduro, sí lo conocemos, fue el abogado defensor de Julian Assange, en este caso de Wikileaks, así que ambos han contratado ya abogados privados y ya se ve que la defensa de los abogados va a hacer que esta fue una operación ilegal, que los Estados Unidos de hecho secuestró a Nicolás Maduro. El abogado Pollack le dijo al juez que iba a presentar mociones porque este fue un acto ilegal, el secuestro de su cliente, y que van a argumentar que él tiene cierta inmunidad como jefe de Estado de Venezuela. Ambos pidieron también una visita consular, que algún representante del gobierno de Venezuela lo visite, del consulado aquí en Nueva York, los visite en prisión, y el juez dijo que iba a tratar de arreglar con la fiscalía para que esas visitas pudieran suceder. Pero ya se ve que ese va a ser la línea de defensa. Maduro dijo durante su intervención, cuando dijo que se considera prisionero de guerra, que él se acoge a los acuerdos de Ginebra y de Viena, y que ya que los Estados Unidos, según él y su abogado, están en violación de leyes y convenios internacionales. María, ¿qué podemos decir de Alvin Hellerstein, el juez que va a llevar este proceso? Porque es una persona que tiene credenciales muy reconocidas, pero es un hombre de 92 años. Así es, 92 años, más de 30 años en esta corte, es uno de los jueces con más experiencia acá, pero ha llevado casos bastante importantes también. Estuvo en el caso contra algunos de los terroristas implicados en el 9/11, el 11 de septiembre, también el caso de Harvey Weinstein, el productor de música, pero también no me sorprende que esté llevando el caso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, porque él también ha presidido sobre juicios en contra de ex generales militares de Venezuela, Cliver Alcalá, y el que se está llevando a cabo ahora este proceso en contra del ex general venezolano también Hugo, alias el Pollo Carvajal, que se acaba de declarar culpable aquí en esta corte. Así que él ha llevado muchos de estos casos que tienen que ver con la acusación en contra de Nicolás Maduro y otros de su gobierno por esta conspiración de narcotráfico. Muy bien, muchísimas gracias por este reporte. María, te agradecemos y nos despedimos junto a Alicia. Gracias. Bueno, Mati, entonces ahí tenemos el completo informe de María Santana de lo que ocurrió en Nueva York. Pero ya te decía, en Venezuela también están pasando hechos importantes, y es que se instaló la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional en este país, y tenía que instalarse porque cada 5 de enero entonces es la instalación de este poder legislativo en Venezuela. Ahí se esperaba también que la Asamblea respaldara a Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. Pero primero llegó el hijo de Nicolás Maduro, ahí lo vemos entonces, Nicolás Maduro Guerra, llegó a la Asamblea Nacional, y ahí entonces habla respecto de la situación de su padre, dice que está secuestrado y pide solidaridad internacional. No solo eso, también en un momento se emociona al hablar de su padre y respalda a Delcy Rodríguez como la nueva presidenta encargada del país. Escuchemos lo que dijo el hijo de Nicolás Maduro. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca
y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Ya, y después de esto entonces ya formalmente se instala la Asamblea Nacional y se ratifica a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional. Ahí entonces jura como presidente nuevamente, ya lo había sido antes, y también le dedica palabras a Nicolás Maduro. Desde Venezuela siguen insistiendo que acá Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro, pero dista un poco de la última declaración. Dista bastante de la última declaración de Delcy Rodríguez ayer, quien emite un comunicado y habla de invitar a Estados Unidos a trabajar en conjunto y a cooperar entre ambas naciones. Escuchemos lo que dijo. Desarrollo compartido, fue muy explícita. Muy explícita. Escuchemos primero lo que dijo entonces Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional. Que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Bueno, ahí entonces jura el Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Tienen ahí una fotografía en grande de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Y posterior a eso se estaba esperando entonces si es que Delcy Rodríguez aparecía o no ante la Asamblea Nacional. No estaba confirmada su presencia, pero finalmente entonces llega a la Asamblea Nacional y ya asume formalmente como presidenta del país. Hace entonces un discurso de juramento y dice que ella asume este cargo, pero con mucho dolor por entonces el secuestro de Nicolás Maduro, que nuevamente también dista de la última declaración que entrega en este comunicado donde habla de cooperar con Estados Unidos. Probablemente ella tenga una versión para un lado, Exacto, para el interior, otra para el exterior, porque anoche Donald Trump fue muy claro en una rueda de prensa que dio a bordo del avión que lo trasladaba desde Florida a Washington. Él decía, si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro. Exactamente, y no solo eso, también se le pregunta a Donald Trump quién está a cargo de Venezuela, y también, a diferencia de lo que dijo Marco Rubio antes en una entrevista, en 2 entrevistas, dice que Estados Unidos está a cargo de Venezuela y que solo están trabajando con Delcy Rodríguez, que no es lo mismo. ¿Y qué espera de Delcy Rodríguez? Que le dé acceso total al petróleo. Exactamente, que no fue tampoco lo que había dicho Marco Rubio, que a ellos no les interesaba el petróleo y que ellos iban a administrar políticamente Venezuela, pero hasta una transición. Es completamente distinto de lo que dice Donald Trump en sus declaraciones en el Air Force One, que es cuando lo trasladan entonces desde Florida hasta Washington. Veamos el momento en que jura entonces Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Bien, hemos visto este acto de juramentación. Bueno, también es interesante que en esa imagen se ve como Delcy Rodríguez entonces asume y jura
como presidenta encargada de Venezuela lo hace frente a su hermano Jorge Rodríguez y también frente a Nicolás Maduro Guerra, que es el hijo de Nicolás Maduro Moros. Entonces también se ve como la cúpula del régimen chavista. Entonces, al parecer, por lo que dicen, por sus declaraciones, por su actuar, están respaldando entonces a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país. Esto debería durar 90 días. Pero la están respaldando sabiendo quién está detrás de Delcy Rodríguez. Por lo tanto, está todo el régimen, digamos, subyugado a Estados Unidos. Eso es lo que se entiende de todo esta puesta en escena. Porque básicamente lo que se ve es una puesta en escena en que han ido sucediéndose. Ayer fueron las declaraciones del ejército, compadrino López estaba también la declaración, las primeras declaraciones, cómo se van entrelazando, los discursos del presidente Donald Trump. ¿Y qué pasa con María Corina Machado y Edmundo González? Esa es un interrogante porque lo que se entiende de esto es que la normalización del país, Estados Unidos la tiene en manos de Delcy Rodríguez. Ella es la que puede manejar las Fuerzas Armadas, ella puede manejar la seguridad, el proceso interno. Y la oposición sabe que María Corina no tenía esa posibilidad porque, bueno, no estaba en Venezuela y tampoco tiene, efectivamente, si hubiera tenido, de hecho, si hubiera logrado siquiera haber dividido las Fuerzas Armadas, podría haber asumido Edmundo González en propiedad la elección que ganó. Claro, son muchas las preguntas. Por lo tanto, que quedan... claro, lo que dicen es, y ayer sobre todo hablaba Marco Rubio, que elecciones y transición, pero no ahora, que hay que dejar pasar un tiempo, que María Corina tiene mucho aprecio por ella, pero que no es la persona en este momento. Lo que, claro, es como un balde de agua para las aspiraciones, pero ya hay que ver cómo se siguen desarrollando los hechos. Lo que me llama la atención es que el presidente Trump nunca ha hablado del proceso democrático, nunca ha hablado de los derechos humanos de las personas, nunca ha hablado de los presos políticos que siguen estando encarcelados. Veamos lo que posteó María Corina, Alicia. Lo publicó durante esta mañana, entonces María Corina Machado hace una declaración a través de su cuenta de X. Es importante señalar que no sabemos el paradero de María Corina Machado y hasta ahora solo ha entregado mensajes escritos. Sí, la última vez la vimos en Noruega, no sabemos si sigue ahí o no. No, se confirmó que salió del país, pero claro, no se sabe dónde está. Y ahí dice, el bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y la determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia porque nuestros hijos regresarán a casa. Ya sabemos que manda entonces. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump. Exacto. Difiere un poco de las declaraciones que hace ayer Edmundo González, que él habla como presidente del país, dice que es el comandante en jefe, llama a liberar a los presos políticos y también hace un llamado a las Fuerzas Armadas a que respeten la soberanía popular. En resumen, entonces, Nicolás Maduro se declaró no culpable de estos 4 cargos, su esposa Cilia Flores también, y la próxima audiencia entonces se va a realizar el próximo 17 de marzo y se espera que sigan ambos detenidos entonces en esta prisión en Brooklyn. Y las calles en Venezuela están tranquilas, no ha habido manifestaciones, no ha habido alzamientos, no ha habido tampoco represión de ningún tipo, se ha mantenido todo absolutamente en paz. Sí, hubo reportes de que al parecer había periodistas que los habían detenido, no tenemos esa confirmación. Hasta ayer tampoco se estaba volviendo a la normalidad, se estaban abriendo los negocios, pero claro, también venezolanos al interior del país dicen que hay una incertidumbre de si pueden o no salir a las calles a manifestarse. Después de las elecciones hubo muchas detenciones de personas de la oposición, entonces claro, también hay incertidumbre y quizás algo de miedo de salir a las calles. Y también hay incertidumbre respecto a las bajas que hubo en esta operación, porque anoche el presidente Donald Trump hablaba de los 32 guardias, los guardias personales de Nicolás Maduro, que cayeron, que son cubanos, 32 personas,
pero hay reportes que hablan de muchísima más gente. Al principio se hablaba de 40 personas, pero incluso pudieran ser más. Sí, en un momento incluso se llegó a hablar de 80 muertos tras este ataque de parte de Estados Unidos. Las autoridades venezolanas no han entregado ninguna número claro, pero Cuba confirmó que estos 32 escoltas de Nicolás Maduro habían muerto entonces tras este ataque de Estados Unidos. Bien, Alicia, nos mantenemos entonces en contacto para conocer las actualizaciones que vengan desde Estados Unidos, de Venezuela o del mundo, porque está todo el mundo alerta también respecto a lo que está ocurriendo ahí. Hacemos un alto a esta hora de la tarde en una jornada que se ha caracterizado por sorprendernos a los santiaguinos por bastante más frío de lo que hemos tenido en las últimas jornadas, 21 grados en la temperatura a esta hora de la tarde. Durante la mañana hubo cielos absolutamente cubiertos en la capital con una temperatura bastante baja. Así que con esta imagen de un cielo ya parcialmente despejado hacemos un alto y regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, estamos en la sala de redacción de Hoy es Noticia y tenemos acá, le agradecemos por cierto de estar en CNN Chile, a la abogada internacionalista Paz Zárate. Paz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, eres experta en materia internacional, así que si hay alguien a quien preguntarle si se han violado las normas del derecho internacional y qué prevalece, el derecho de los estados, el derecho internacional, bienvenida. Gracias, Matilde, por la invitación. Estamos viviendo días históricos donde el derecho internacional es uno de los ángulos de muchos que tenemos que revisar en estas circunstancias. Ciertamente creo que es importante decir que de las reglas más básicas está el uso de la fuerza, y si bien creo que está bastante establecido, porque hace mucho tiempo se han investigado los crímenes de Nicolás Maduro en contra de su propio pueblo y el derecho internacional se encargó de documentarlos, lo que no ha podido hacer es poder hacerse del acusado para de alguna forma hacer efectiva esa responsabilidad. Lo que estamos viendo ahora es que a él lo ha tomado Estados Unidos, que es un país donde a él sí se le ha procesado, no por los delitos contra su pueblo, sino por narcotráfico y quizás terrorismo. Y esa es la razón por la cual él hoy compareció ante la Judicatura de Nueva York, que es una judicatura, digamos, particular. Y por lo demás, esa judicatura Donald Trump en sí mismo, en su funcionamiento, no la maneja. Son los mismos tribunales de Nueva York que también en su momento acusaron, procesaron y condenaron a Donald Trump por otra clase de delitos. Ya, nos llama mucho la atención la edad del juez que se va a hacer cargo de este caso. Tiene 92 años, tiene una trayectoria impecable. ¿Qué podemos decir de él, de su independencia y de si la edad no va a ser un impedimento para llevar un juicio como este? Durante el último año, es decir, la campaña presidencial y los primeros meses del gobierno, de la segunda administración de Donald Trump, él siempre hizo referencia a que los tribunales de Nueva York son los que dicen, no yo, que Nicolás Maduro es un narcotraficante. En realidad lo que quería decir era la fiscalía, que había un proceso, ¿verdad? Pero ese proceso, como te dije, lo que ha hecho el gobierno federal es ponerlo a disposición para que él pueda, como un ex jefe de Estado, él dice que todavía es jefe de Estado, pero como un actual o ex jefe de Estado, comparecer. Para mí el paralelo inmediato es el caso Pinochet, si bien se trataba de un caso de derechos humanos, donde comparece un actual o ex jefe de Estado en su caso, para enfrentar la justicia. Y de hecho, lo primero que dice Nicolás Maduro es que él es un secuestrado. Él dice, yo he sido secuestrado y yo soy aún el presidente de Venezuela. Augusto Pinochet en su momento en la jurisdicción inglesa también dice, yo soy un senador, yo tengo inmunidad, yo he sido secuestrado. Así que me parece que esta brevísima audiencia que vimos hoy día, el libreto un poquito de lo básico, se asemeja a la comparecencia de otro jefe de Estado en circunstancias relativamente parecidas. Ahora, vamos a nivel global. Aquí hemos asistido, porque desde que asumió Donald Trump el pasado 20 de enero, va a cumplir un año, recién un año, se ha cambiado el orden mundial tal como lo conocíamos, las reglas mundiales. Él habló sin ningún interés de maquillar su intención de que él lo que le va a pedir a Delcy Rodríguez es acceso total y libre al petróleo.
Él no ha hablado de para nada de los derechos humanos, no ha pedido liberación de presos, no ha hablado de procesos democráticos. Cuando se lo han preguntado ha dicho sí, sí, después. Pero, o sea, no lo esconde. No. En una sinceridad o cinismo total. ¿Cómo calificas primero eso? A ver, yo personalmente tenía la esperanza de que cuando esto se produjera iba a ser en términos parecidos a la intervención militar que se hizo breve, quirúrgica, en Nigeria el día de Navidad. Porque esa intervención militar fue legal, porque se hizo con el consenso del gobierno de Nigeria. Yo pensaba que si había un contacto entre Edmundo González, el legítimo presidente de Venezuela, con Donald Trump, y Edmundo González autorizaba la entrada de las fuerzas militares para llevarse a Nicolás Maduro, eso podía ser considerado legal y a la vez recibir algún apoyo para poder ejercer el poder, porque es el presidente legítimo. Sin embargo, eso no ocurrió y por lo tanto se ocupan las reglas generales de uso de la fuerza, y lo que pasó no puede ocurrir por más que Nicolás Maduro sea un gobernante que efectivamente se robó las elecciones, atacó a su pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso, hay reglas básicas, no hay ningún país que pueda hacer justicia por mano propia, aunque esto sea, tenemos un precedente, Noriega, pero esto no debe ocurrir. Todos los think tanks de relaciones internacionales del mundo aconsejaron algún tipo de negociación, que creo que algunos amagos hubo, y no esta acción militar, porque no se garantiza, y eso es lo más preocupante, que esto lleve a una democracia estable en Venezuela. La fórmula de poner a Delcy Rodríguez, es decir, que la cúpula se mantenga, pero sometida a Marco Rubio como encargado, no es una fórmula sostenible para el tiempo, dado que se estima que este plan para Venezuela es de largo plazo, donde los énfasis son económicos, no tienen que ver con la democracia, no tienen que ver con los derechos humanos y tampoco en realidad con el narcotráfico. Los énfasis de las palabras que han descrito este plan por parte de Trump como de Marco Rubio son económicos más que nada. Y creo que eso tiene que llamarnos la atención porque creo que no es lo que la comunidad internacional esperaba y probablemente tampoco el pueblo venezolano. Y la oposición venezolana también pareciera entender este plan de Estados Unidos, al menos lo que hemos visto en las últimas horas. Parece entender que la transición parece que va a tener que tener la cara de Delcy Rodríguez. ¿Es posible pensar en una figura así? Yo creo que esto tiene, detrás de todo esto hay un razonamiento que tiene que ver con la conveniencia de Estados Unidos, porque Donald Trump hizo campaña diciendo que ellos no iban a tener injerencia en los problemas de otros países. Eso es lo que prometió durante la campaña, que al contrario, que él se iba a retirar de lugares como Afganistán y que no iba a repetir esa situación. Entonces, él se ha involucrado en esto porque hay un interés económico claro, pero él no quiere invertir en la gobernanza de Venezuela. Y la forma de no invertir es forzar a la actual cúpula a obedecerle. Lo que hacen bajo presión. Delcy Rodríguez claramente tiene ganas de resistir, de desafiar a Trump, pero no puede porque le han amenazado que lo que le está pasando a Maduro le puede ocurrir a ella y peor. Y quiero mostrarte lo que ha posteado, lo revisamos recién acá con Alicia, el posteo de María Corina Machado, que me llama bastante la atención porque incluso le agradece a Donald Trump. Ella dice, el bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países, 130 ciudades para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar, abrazarnos porque nuestros hijos regresarán a casa. ¿Qué te parece esta declaración? La narrativa de María Corina Machado no encaja con la narrativa de Donald Trump. Me parece un gesto desesperado porque ella está siendo puesta offside en el futuro inmediato de Venezuela. Trump mismo la ha descalificado. ¿No le está siguiendo el juego? Ella está tratando, creo, de compensar algo que el Washington Post hoy ha revelado, que lo que explica que ella haya sido descartada como opción es que ella
hirió el ego de Donald Trump al no rechazar el Premio Nobel de la Paz y haber forzado que se lo hubieran entregado a él. Esto es lo que reporta Washington Post. Y que eso Trump lo hubiera considerado un pecado imperdonable, es decir, que no es lo suficientemente sumisa, entonces ella expresa un agradecimiento, pero es tardío porque su opción ha sido descartada. Así que me parece preocupante, me parece triste, por supuesto, pero la verdad es que del momento como las cosas se están desarrollando, hay una razón, volvamos a lo económico, para que ella y Edmundo González no sean opción para Donald Trump. Y esa es que ayudarlos a ellos, es decir, a Edmundo González y María Corina Machado, para ejercer el poder implicaría un compromiso mayor con la democracia y dejar en segundo plano el tema económico. Y eso implicaría una gobernanza más intensa, es decir, involucrarse realmente en los asuntos de Venezuela. El involucramiento de Trump se limita realmente a lo económico. El problema de María Corina Machado y de Edmundo González lo tiene a buen recaudo, no es lo que le interesa. Lo que a él le interesa es que a largo plazo reconstruir la infraestructura a fin de generar mucha más ganancia, que eventualmente podría redundar en más trabajo, quizá prosperidad para la gente. Pero lo primero que a él le interesa son las empresas estadounidenses. Muy abajo en su lista está el pueblo venezolano. ¿Qué puede pasar dentro de Venezuela cuando esto comience ya a pasar los días, cuando la gente vea que esta transición no se está produciendo y que también vea que Donald Trump, si bien amenaza, tiene las manos atadas? Bueno, creo que lo que hemos vivido en estos 48 horas, un poquito más de 48 horas, es un compás de espera, es decir, que había que clarificar cuál era el plan, que es una especie de protectorado finalmente, que es una figura un poquito colonial, es decir, que haya un Estado que protege a otro y supervisa sus relaciones exteriores, digamos, los acuerdos de inversión, por ejemplo, que son tratados también. Es un poquito la figura que existe Francia respecto de Mónaco o San Marino respecto de Italia. Obviamente que esto es algo muy distinto porque Venezuela es un país riquísimo, 2 veces el tamaño de California, 3 veces el tamaño de Alemania, eso es difícil, donde los términos tendrán que ponerse por escrito. Y creo que lo más que me preocupa es que esto se hace bajo presión. Delcy Rodríguez no está contenta de someterse, pero lo hace porque no tiene opción. Delcy Rodríguez, además, que es tan culpable como Maduro de todos los crímenes que han ocurrido en Venezuela. No tiene legitimidad, pero ella está dispuesta, porque está obligada, digamos, está siendo chantajeada a realizar esta función en nombre de y siguiendo las instrucciones de Marco Rubio. No es posible hacer esto, es decir, poner una pistola en el cuello de Edmundo González o de la Premio Nobel María Corina Machado. Es decir, porque ellos tienen un respaldo internacional que no permitiría forzarlos a gobernar de esta manera. Por lo tanto, lo más conveniente, considerando la mentalidad de Trump, es desconocer los resultados de las elecciones, decir que los resultados son dudosos y por lo tanto yo me voy a ceñir por la estructura que hay, que es la estructura de Delcy Rodríguez. Esto puede terminar muy mal porque creo que va a desilusionar prontamente las esperanzas del pueblo venezolano, que en su mayoría apoya a Edmundo González y a María Corina. En este, no sé si exceso, en esta sinceridad de Donald Trump, él ha dicho en el avión que lo llevaba a Washington anoche, que esto era claramente, que América era de Estados Unidos. Así primero. Es. El continente americano. El continente americano es nuestro. Sí. Luego que esto es lo que venía para Cuba, lo que venía para México, lo que venía para Colombia. Luego se entusiasmó con Groenlandia. ¿Qué es lo que se viene, Paz? Bueno, cuando él dice, y hay un posteo de Twitter que dice, "This is our hemisphere", este es nuestro hemisferio, que en el fondo está diciendo, es más que nuestro continente americano, está diciendo, Occidente es nuestro, que es un poquito más grande, es decir, eso incluye también Europa, Groenlandia. Pero parece que hay una parte que se la da a Putin. ¿De qué dices tú? Del continente europeo. Claro, bueno, eso es como, claro, hay una parte del continente. El área de influencia. Claro, bueno, porque justo está ahí en el borde, digamos, Ucrania, que Ucrania se considera europea y Putin dice que no. Pero bueno, en general, él reivindica para sí, y esto está en la estrategia de seguridad que fue lanzada hace más o menos un mes por Estados Unidos. En que nosotros estábamos en las elecciones. Y por eso no la conversamos, pero en esa estrategia reivindica
Occidente para sí su patio trasero, nosotros, pero también Europa. También dice que Europa, así como está con la forma de la Unión Europea, debe ser considerado un adversario, y también gira y da la espalda al libre comercio. Solo ese aspecto debió haber generado en Chile una gran pregunta, siendo Chile el país símbolo del libre comercio, aquel con la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo. ¿Cómo podemos hacer frente a un socio que es contrario a ese concepto que ha sido tan fundamental para nosotros? ¿Cómo vamos a hacer frente a las presiones que se ejercerán a través de aranceles y otros para considerar a Estados Unidos nuestro socio preferente, cuando nuestro principal inversionista es Canadá, cuando nuestro socio estratégico es la Unión Europea, cuando nuestro principal socio comercial es China? Chile no puede elegir, tampoco podrían elegir nuestros países vecinos, Perú, México, Colombia. ¿Cómo podríamos elegir si nuestras economías son abiertas? En este escenario, ¿qué te parece la reacción del presidente electo que va a tener que gobernar bajo esta influencia? Él fue bastante cauto en este primer mensaje, diciendo que se alegraba, no califica la acción norteamericana, pero también habla en su primer posteo de esto debe ser llevado bajo el irrestricto respeto al Estado de Derecho. Hoy día él plantea que él ya ha dicho su parecer, por lo tanto no lo va a volver a repetir, pero hay esta cautela de mejor somos amigos antes que nos caigan encima, porque también las personas que son aliadas al presidente electo dicen tenemos que pensar en el interés de Chile, entre comillas no provocar a Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia que tú ves que a Chile le convenga seguir? Porque creo que es muy preocupante que todos tengamos que tratar de leer las runas respecto a la política exterior del presidente electo. Y lo digo responsablemente porque es primera vez que tenemos un presidente electo que no tiene programa de política exterior. No sabemos lo que el equipo de CAS ha concordado, porque no era parte de su programa. Y es difícil tratar de elucidarlo sobre la base de pequeños puntos de prensa o un tuiteo. Eso no es política exterior, y sobre todo en un momento tan álgido para el mundo y para nuestra región también. Estamos todos a la espera del nombramiento de una canciller, y también hablo por mí, preocupados de que esa persona, que parece ser una persona que no viene al mundo de las relaciones internacionales, sino que al mundo de los negocios, no tenga que enfrentarse con un escenario como el que estamos viviendo, porque como decíamos antes, está claro el interés de mayor intervención en otros puntos del globo, incluyendo nuestro continente, por ejemplo Panamá, por ejemplo Canadá, por ejemplo México o Colombia, que son democracias. Entonces, el hecho que sea una democracia no paraliza en absoluto el interés de Trump por intervenir de forma directa, incluso militar, en otros puntos de nuestro continente, y el énfasis en lo económico también nos tiene que provocar una pregunta, sobre todo en recursos estratégicos, siendo Chile el primer productor de cobre y el primer productor de litio en el mundo, un país que tiene presencia en el Pacífico y un país que tiene presencia en la Antártica. Ahora, alguien que venga del mundo del comercio, de los negocios, en este escenario no podría desenvolverse, porque si tenemos tratados de libre comercio y es lo que Chile quiere aprovechar, me imagino que no se restringirá la relación comercial que tenemos con China, etcétera. Los tratados de libre comercio hoy están volando por el aire, incluso para los socios modelo. Cuando digo esto, digo Japón, Corea, gobiernos extremadamente profesionales y capaces, que nunca ponen un pie en falso, donde a sus personeros jamás siquiera se les escapa un calificativo respecto al gobierno del presidente Trump, y aún así ellos están siendo abandonados en lo estratégico y castigados en lo comercial. Entonces, la cercanía ideológica y la corrección en los pronunciamientos no garantiza un mejor trato de parte del presidente Trump. Por eso, la geopolítica, creo, incluso la defensa, la comunión con la defensa, es el background quizá más seguro para comenzar a tomar decisiones desde el día 1. Yo personalmente, si pudiera darle un consejo al presidente electo desde una tribuna tan modesta, sería reciclar quizá a personas que ya fueron cancilleres o subsecretarios en gobiernos de derecha anteriores, gobiernos piñeristas, que por lo menos tienen ya todo el bagaje de una administración anterior para subirse a este bus que ya va en marcha. Es muy difícil para alguien que no tenga la experiencia de manejar un ministerio como la Cancillería, asumirlo en este escenario, donde nuestra región está siendo sacudida
por este tipo de intervención y que amenaza con más acciones de este tipo en el futuro. La misma noche que esto ocurrió, Trump habló con Fox News y dijo que esto había sido extraordinario y que había que repetirlo, ya que nadie podría detener a Estados Unidos. Ya, después de eso, claro, no deja ni siquiera espacio a la imaginación. Llama la atención esta extrema sinceridad, ¿o no? Bueno, él en general se caracteriza, uno, por ser impulsivo, ocupar la impulsividad o el instinto que usaba el mundo de los negocios a la política exterior. Lo mostró con el Día de la Independencia, cuando anunció los aranceles, luego tuvo que arrepentirse un poco, comenzar a negociar uno por uno. Por eso que uno dice hasta dónde irá a llegar, porque es mucha declaración y luego retrocede. Luego retrocede, pero de repente también avanza. Entonces, por ejemplo, están muy malos términos con la India, a raíz de que India no apoyó su postulación al Premio Nobel de la Paz, que es algo totalmente personal. Él dice que es importante satisfacerlo en lo personal. Lo saben, por ejemplo, los países del Golfo, que le han regalado un avión para tenerlo contento. Entonces, ¿y cómo se reconfigura porque esta acción militar en Venezuela hace que acciones militares de otros países que temían la influencia de Estados Unidos hoy día no la teman, porque no tienen ninguna autoridad para detenerlo? Estoy pensando en Rusia, estoy pensando en Corea del Norte. Sí, sí, efectivamente, cuando él ha reivindicado Occidente como su esfera de influencia y América Latina como su patio trasero, esto también significa que China podría tomar Taiwán, cosa que preocupa mucho a otros países de la región, cualquier día, y sin que en los acuerdos que se han negociado bilateralmente con países del Pacífico tengan demasiado valor para Donald Trump. La administración de Donald Trump no se guía por valores, se guía por intereses económicos como consideración primaria. Yo creo que eso queda más que claro con lo que hemos visto ahora y en este primer año en general. Y lo mismo Rusia, no solo respecto de Ucrania, sino que respecto de otras ex repúblicas soviéticas. Las bálticas, por ejemplo. Sí, por supuesto, y otras, Georgia, Moldavia, etcétera. Entonces, a mí me preocupa porque en este momento el mundo multipolar está demostrando ser un mundo caótico, impredecible, donde las reglas tradicionales, incluso las más básicas, no son respetadas, y no puedo culpar a las Naciones Unidas con su estructura de veto, donde las potencias siempre han tenido chip libre porque se anulan unas a otras. Es decir, esta estructura, con ese chip libre que las mismas potencias se han brindado, no va a cambiar. ¿Qué pueden hacer los países de tamaño mediano como nosotros? Yo creo que tienen que analizar con mucho cuidado cuáles son los próximos pasos. Espero que el presidente Kast sea capaz de escuchar, por ejemplo, al equipo técnico de Evelyn Matei, que es un equipo que tenía un programa de gobierno y un equipo muy nutrido y fogueado. Que entiendo que esa conversación nunca se ha producido, en las actuales circunstancias me parecería imprescindible. ¿Qué te parece la postura que han asumido países del resto del mundo? Salgámonos un poco de la región, lo que ha ocurrido con España, lo que ha ocurrido con Francia, lo que ha ocurrido con el Reino Unido. Han sido erráticos. Yo creo que, bueno, han tratado más que nada en este año, primer año del segundo gobierno de Trump, de apoyar a Ucrania, porque apoyar a Ucrania es apoyar que Putin sea contenido y que no avance en otros puntos de Europa, aunque de alguna forma lo hace con formas de guerra híbrida. O sea, cada cierto tanto escuchamos que ellos han invadido el espacio aéreo de Finlandia o que aparece un submarino ruso en Suecia y cosas así. Me parece que se han concentrado en ayudar a Ucrania, lo cual está bien, pero hay una cosa importante a hacer notar. En estos meses de que se ha amenazado a Maduro, desde agosto en adelante, Trump intentó construir una coalición, por ejemplo, con ayuda de países que tienen intereses en el Caribe. Esto es Reino Unido, por ejemplo, que tiene interés en Guyana, que era parte del Reino Unido, Guyana Francesa, que está el vecino, Martinique, que es parte de Francia también, las Antillas holandesas, es decir, con los Países Bajos, y él no pudo armar una coalición. Los otros países no están de acuerdo con lo que está pasando y están muy preocupados. Nosotros también debiéramos estarlo, porque el mundo y la estructura que ha favorecido el crecimiento de Chile en los últimos 40 años se está cayendo. Y creo que es importante tener en mente que la cercanía ideológica o incluso personal con Donald Trump no garantiza un mejor trato. Y termino con esto,
el preacuerdo económico que existe entre Argentina con Milei y Estados Unidos ha sido universalmente criticado por ser desbalanceado en favor de Estados Unidos, dándole casi nulo beneficio a Argentina. Así que nosotros tenemos un acuerdo que tiene más de 20 años, pero que también está en el aire después de varias rondas de negociación. ¿Cuál va a ser el precio para mantenerlo? Porque Donald Trump cobra un precio por todo. Sin duda. Y finalmente, ¿cuánto de fantasía tiene la anexión de Groenlandia, Paz? Poca. El gobierno de Dinamarca está muy preocupado y las últimas palabras de la primer ministro es que si Dinamarca, un país de la OTAN y de la Unión Europea, es atacado, es el quiebre de la OTAN. Porque Estados Unidos también pertenece a la OTAN. Así es. Por lo tanto, ya. Tenemos que estar observando porque esto ha sido vertiginoso, pero se han dado a conocer las cartas bien rápidamente, Paz. Sí, no hay que interpretar demasiado, es todo muy abierto y es todo muy preocupante. No es un cambio progresivo, es un cambio muy dramático, tal como lo vimos para los aranceles, pero ahora respecto a cosas básicas como, por ejemplo, el respeto a la soberanía territorial, las fronteras, que para Chile han sido sacrosantas y es lo que fuimos a alegar a La Haya por 15 años. Claro. ¿Qué va a pasar, bueno, con los presos políticos que hay en Venezuela todavía? Nadie ha hablado de ellos. Así es. Bien. Paz Zárate, abogado internacionalista, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Como siempre, un gusto tenerte. Hasta la próxima, Matilde. Muchas gracias. Y nosotros ahora nos vamos a la frontera con Cúcuta de Colombia con Venezuela, la ciudad de Cúcuta, donde está Martín Ortiz. Queremos conocer qué es lo que está ocurriendo, los flujos entre ambos países. Martín, ayer conversábamos. ¿Hay diferencias? ¿Qué es lo que está ocurriendo durante esta jornada cuando además ya es un día hábil? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acá en Cúcuta, que ha ido cambiando en el clima durante todas las jornadas. Nos recibió un poco nublado, después cayó el chaparrón, posteriormente se despejó y ahora está en este clima un tanto variado entre las nubes y el sol. Mira, pasemos a mostrar algo que puede ser gráfico y que tú hiciste la introducción muy bien. El flujo de las personas para que la gente que está en sus casas se haga una idea. Todos los vehículos y todas las motos y las personas caminando que vienen en dirección hacia la cámara son las que están entrando a Colombia, particularmente a Cúcuta. A mano derecha podemos ver también vehículos en otra dirección que finalmente se dirigen hacia el horizonte. Ellos van hacia Venezuela. Desde las 6 de la mañana de esta jornada, hora acá de Colombia, que son 2 horas más, en Chile comenzó finalmente este flujo en una semana, en un lunes, y en un inicio de semana que algunos preveían que podría marcar la tónica para los próximos días y particularmente lo que tiene relación con lo que sucedió en Venezuela durante este sábado en la madrugada. Hasta ahora hay una obviedad, el flujo se ha visto mucho más alto de lo que tiene relación con el fin de semana y particularmente lo que conversábamos durante el domingo. Lo que hemos podido también conversar con gente de migración, con las mismas personas que tienen acá algunos locales y otras que han ido cruzando, que cruzan constantemente. Hasta ahora se ha mantenido igual, pero hay algo que ha cambiado, Matilde. Hay algo que es distinto a lo que es distinto en torno a la percepción de lo que sucedió el sábado ahí en Caracas, y es esta llamado duda o expectación de lo que podría pasar particularmente en Venezuela, lo que podría pasar particularmente, por ejemplo, ahora que asumió Delcy Rodríguez como presidenta de aquel país, y también lo que tiene relación con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y finalmente las acciones a tomar en Venezuela. Algunos llaman, y esto pareciera ser un cliché del periodismo, esta tensa calma, porque finalmente cada decisión que se tome ahí entre Caracas y Washington, o particularmente muchas veces desde Washington, puede marcar lo que tiene relación con este flujo. Algunos han dicho, bueno, hasta ahora se ve relativamente normal, pero eso no significa que ante cualquier situación que pueda pasar en Venezuela, más allá de Caracas o en cualquier otra región o provincia de aquel país, puede marcar también la tónica para los próximos días. Ahí los días, la semana e incluso para algunos los meses será importante en torno a este nuevo camino que ha tomado Venezuela, o más bien a este cambio que se ha realizado en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Mira, vamos a tratar de conversar con algunas personas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, disculpe que los moleste. No se preocupe, ¿cómo está? Hay algunas personas que están pasando por la frontera hasta ahora. Personas que tienen tránsito habitual comercial. No se ven, por ejemplo, familias, no
no se ve que se estén trasladando de país, sino que pareciera que es el flujo que se da en ciudades fronterizas. Sí, mira, este flujo, el que vemos, si yo te dijera a la gente que hemos visto con maleta, con bolsos o quizás con algún movimiento que tenga relación quizás con un viaje, han sido muy pocas, contadas con la mano aproximadamente. Con algunas pudimos conversar muy brevemente para dónde iban, algunas nos decían a Chile. De hecho, hay mucha gente que sale de Venezuela actualmente, nos hemos topado por lo menos con unas 4 personas que muy a la rápida dicen voy a Chile, tenía familia o tengo familia en aquel lugar y voy de vuelta ya después de las fiestas y lo que fue fin de año. Dentro de eso es donde uno puede ver la mayor cantidad de personas que se ha ido movilizando en torno a las maletas o a estos equipajes un poco más grandes. Lo que tiene relación con el comercio, tal como tú decías, Matilde, es algo que se da todos los días acá. De hecho, en esta parte del tránsito, acá estamos pasando parte de lo que tiene de relación con la migración de Colombia, después viene parte del puente internacional Simón Bolívar y ahí hay un punto hasta donde podemos llegar solamente porque ya comienza la parte venezolana, a la cual no se puede ingresar, o por lo menos nosotros no podemos ingresar actualmente. Ahora, Martín, el tránsito al revés, el tránsito de personas entrando a Venezuela, ese tampoco ha cambiado ni tampoco se ha producido lo que esperábamos o lo que pensábamos ayer, que muchas personas que tienen el ansia de volver a su tierra pudieran hacerlo, porque mientras esté Delcy Rodríguez, ellos ven que es la misma cara del mismo gobierno, ¿no? Sí, de hecho, mira, hay una cafetería, lo tiraba como una broma cuando salimos hace pocos minutos de ella durante esta tarde, a la que fuimos unas 3-4 veces a distintas instancias, y ahí nos tocó conversar con muchas personas que estaban en la mesa de al lado tomando un café distendidas y nos decían, bueno, lo que pasó en Venezuela puede que no cambie absolutamente nada lo que se ha ido dando durante los últimos años, particularmente con el chavismo, entonces cualquier cosa que vaya a suceder o cualquier cambio significativo que vaya a suceder o que pudiese ocurrir tiene relación ya con una prolongación en el tiempo. Mira, a mano izquierda, Matilde, este es el escenario por lo menos que se ve acá ya cuando pasamos un poco migración de Colombia. Los vehículos que van hacia el horizonte, ellos van ingresando a Colombia y lo que está a mano izquierda, los vehículos, las motos o las personas a pie son las que están ingresando a Venezuela. Porque hay mucho tránsito de personas a pie. Me lo preguntaba un colega argentino que me hacía la consulta de si era mejor estar o dónde había más expectación o flujo, si era en este paso en el Simón Bolívar o en otros de los 2 pasos que se encuentran en Cúcuta. Este en particular genera mucho interés por lo siguiente, porque cuando tú cruzas el puente hay un pequeño poblado, una especie de villorrio que se llama San Antonio. Entonces la gente hace este tránsito a pie porque básicamente viven en ese lugar y no tienen que tomar ningún vehículo motorizado para movilizarse. En los otros 2 pasos, como que la vida, las casas, lo que tiene relación también con la vivienda, está un poco más alejada de cuando se cruza la frontera. Entonces por eso también se ve mucho tráfico de personas a pie caminando, gente que va a hacer su vida laboral a Colombia y posteriormente se devuelve ya en la tarde a Venezuela. Si uno lo piensa, y si pudiese cruzar todo el puente caminando Simón Bolívar, serán unos 7 minutos, quizás no más de 10 minutos. Ese es el trayecto que uno se demora desde Cúcuta, desde migración ahí en el lado colombiano hasta ingresar al lado ya venezolano. Claro, por lo tanto pudiera ser, claro, este flujo, Martín, pudiera ser solamente personas que viven en San Antonio y no estemos viendo flujo hacia el interior de Venezuela propiamente tal. Sí, algunos se mueven un poco más. Mira, San Cristóbal, que es quizás la ciudad más grande de lo que concentra una vez que tú cruzas el puente Simón Bolívar, eso está unas 2 horas aproximadamente, conversando muy a priori, muy a la rápida, como que en este boca en boca en el puente habrán sido unas 3 personas aproximadamente las que decían que iban un poco más allá de San Antonio o estas villorrios o estos pequeños caseríos que se encuentran ya una vez cruzando la frontera. Y ahí también hay otro dato que lo conversábamos anteriormente y tiene relación con lo que vaya a pasar durante las próximas semanas y por lo menos lo que publican algunos medios como el New York Times o Miami Herald, que lo publicó también hace un par de semanas, que tiene relación que a Estados Unidos pareciera no molestarle la figura de Delcy Rodríguez. Y ahí, cuando algunos venezolanos interpretan aquel llamado, finalmente aquella posición del presidente Donald Trump en torno a la figura de Rodríguez,
una experta en materia de hidrocarburos y también de petróleo, algo que le interesa mucho a Estados Unidos. Claro, la pregunta del venezolano Pío, de las personas que van por acá moviéndose es, ¿seguirá todo igual o no? Y ante eso, pareciera también nuevamente ser un cliché, la única respuesta para ellos va a ser el tiempo y lo que se vaya dando ya durante las próximas semanas y particularmente las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. De hecho, lo que decía ayer cuando se le preguntaba al presidente Donald Trump respecto de qué es lo que él esperaba de Delcy Rodríguez, a la que ha amenazado con un futuro incluso peor que el que ha tenido Nicolás Maduro, él decía: lo que espero es que me dé libre acceso al petróleo. Eso ha sido la declaración del presidente de Estados Unidos, ahí sin ningún tipo de eufemismo, edulcorante. Es su declaración directa. Por lo tanto, claro, hay que esperar efectivamente si la transición, de la que también se le preguntaba, él decía que eso iba a venir después, pero que primero tenía que estabilizarse y recuperarse también la producción petrolera. Así que, como tú bien planteabas, hay que seguir esperando cuáles son las señales políticas, qué es lo que vaya a decir también la oposición, porque hay tantas personas que lo que sueñan es con reencontrarse con su familia. Así que vamos a seguir esperando, y mientras me imagino que no ha descendido el interés periodístico, no solamente de medios de nuestro país, sino que de todos los medios regionales, incluso internacionales ya de fuera de América, ¿no? Mira, te voy a responder a esa pregunta, pero antes quiero mostrarte un poco de lo que se alcanza a visorar desde esta parte del puente de Simón Bolívar. Y ahí uno alcanza a observar lo que es Venezuela, las montañas también que dan inicio a este lugar en el sector de San Antonio. Y te voy a mencionar algo antes te voy a responder la pregunta, después te voy a mencionar un punto bastante importante dentro de este puente. La expectación de los medios, uno ya casi como en el juego dice, bueno, este periodista que yo no vi ayer, a ver de qué medio será, y uno se empieza a fijar en el logo del medio de comunicación y dice, no, mira, es uruguayo o no, francés, del mundo árabe, de habla hispana, anglosajón, han llegado de todas partes hasta este lugar, medios de Francia, de Alemania, de Países Bajos, también medios árabes, como yo te lo decía, medios de la región, obviamente estadounidense. Si me pusiera a pensar en la cantidad de países, creo que estaríamos un rato largo conversando acá. Y mira, antes de poder seguir, ahora sí nos damos vueltas para mostrar, este es el límite. Acá, o hasta acá por lo menos, si es que uno no cuenta con una visa para poder pasar, no puede movilizarse un poco más allá porque comienza el territorio venezolano. Esta parte, el puente internacional Simón Bolívar, que cruza abajo del río Táchira, marca en cierto punto la línea divisoria. No hay una línea como tal, pero sí te quiero mostrar esta especie como de pastelones, de murallas amarillas que se alcanzan a divisar justo donde hay un funcionario que está con un chaleco reflectante, que es un policía venezolano. Es en ese lugar, donde está parado él, en donde comienza ya el territorio venezolano, y hasta acá nomás, o por lo menos hasta este punto, podemos nosotros entrar, podemos también mostrar lo que está pasando y particularmente lo que se vive en torno al flujo en el paso internacional o en el puente internacional Simón Bolívar. Mira. Bueno, ahí, claro, en el poste siguiente, ahí está. Básicamente, el poste siguiente es donde ya comienza el territorio venezolano, Matilde. Bien, nos has dado un tremendo panorama, Martín, desde este límite, esta frontera con Venezuela, en una visión también de bastante normalidad, tranquilidad entre las personas que van y vienen. Como tú decías, un flujo que no ha variado en el último tiempo y que se mantendrá bastante expectante dependiendo de cuáles sean las noticias que vayamos conociendo desde las capitales de los países que están en este momento convirtiéndose en los protagonistas de esta situación. Así que muchas gracias nuevamente por este contacto. Martín Ortiz desde Cúcuta, desde el puente ahí internacional Simón Bolívar. Que tengas una muy buena tarde y gracias por el trabajo. No, nada que agradecer. Buenas tardes y seguimos en contacto. Cualquier cosa que esté pasando acá en Cúcuta, particularmente en la frontera en el puente Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Y nosotros a esta hora hacemos un alto con imágenes de Viña del Mar, imágenes de la playa de Acapulco, la primera jornada de día hábil después de este inicio de vacaciones. Comienza los veraneantes en el mes de enero, ahí estamos viendo algunos
no es una jornada especialmente calurosa y con esta imagen entonces hacemos un alto para volver con más. 6 de la tarde con 44 minutos, estamos de regreso en Hoy es Noticia para revisar lo que ha ocurrido en nuestro país, porque durante esta jornada el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó a José Antonio Kast como presidente electo, una ceremonia que estuvo marcado por distintas ausencias de las que les vamos a preguntar a Ivo Goich, quien está precisamente en la llamada Moneda Chica, ahí en la calle La Gloria, en la comuna de Las Condes. Hola Ivo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, la oficina del presidente electo que tiene en estos momentos la presencia del presidente electo en el interior. Les contábamos durante las últimas semanas que el mes de enero iba a ser muy, muy intenso para José Antonio Kast, el presidente electo de nuestro país, para sus equipos de trabajo, para la definición de su gabinete, pero también para las múltiples actividades que va a comenzar a tener ya de acá hasta el 11 de marzo, solamente con un espacio importante entre el 7 y el 17 de febrero, que será cuando se tome algunos días de vacaciones junto a su familia. Y partió el año de esa forma, este 5 de enero, que quedará evidentemente marcado en la historia de José Antonio Kast, porque fue proclamado oficialmente como el presidente electo de nuestro país por el Tribunal Calificador de Elecciones en una ceremonia que se desarrolló pasado el mediodía efectivamente en el edificio del Tricel, en el centro de Santiago. Una jornada en la cual el equipo de José Antonio Kast y él también, por supuesto, hicieron una invitación extensa, más allá de los representantes de los distintos poderes del Estado, a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario, sin exclusión a ninguno de estos partidos. Hubo ausencias el día de hoy, así es, se las vamos a estar contando en un rato más, pero entremos en el detalle de esta ceremonia, una que fue muy bien valorada transversalmente por lo que significaba. Mucho hablamos los días posteriores a la elección presidencial de segunda vuelta, el ánimo, el tono en el que esto se desarrolló, con los saludos pertinentes entre quien ganó, José Antonio Kast, el saludo de Janet Jara, que era la candidata oficialista quien perdió esa elección, el llamado presidencial del presidente, el encuentro que tuvieron al día siguiente, los distintos saludos a nivel nacional e internacional que recibió José Antonio Kast, y cómo se fue dando y generando el inicio de lo que esperan sea una transición lo más tranquila posible, lo más completa posible y sin ningún tipo de problema. Bueno, el día de hoy eso se representó en el Salón de Honor del Tribunal Calificador de Elecciones. Matilde, te aprovecho de contar, por ejemplo, que llegaban los representantes del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, Jaime Quintana del PPD. Cuando llegaron ellos, ese espacio es pequeño, no es para tanta gente, efectivamente, ese Salón de Honor, una ceremonia que es corta, dura cerca de 30 minutos solamente, y faltaban algunos asientos o había que reacomodar a algunas personas para que pudiesen tener su espacio en ese lugar. Fue así como, por ejemplo, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, le cedió su lugar donde estaba a Paulina Bodanovich, todo esto en una cordialidad que queda atrás, evidentemente, todas las peleas políticas y las diferencias que puedan tener ante este tipo de ceremonias. Podemos ver, por ejemplo, a Paulina Bodanovich al lado de Ruth Hurtado y de Johannes Kaiser, compartiendo también a la senadora Jimena Rincón con otros también del oficialismo, al mismo Arturo Esquella, al presidente de la Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Bueno, en ese ambiente se desarrolló efectivamente esta ceremonia, una que terminó con fotos oficiales también y con conversaciones de José Antonio Kast, el presidente electo, con los distintos representantes, no solo de la oposición y futuro oficialismo, sino que del actual oficialismo, que se hicieron parte en esta ceremonia. Se le veía contento, estaba emocionado, estuvo acompañado con parte de su familia, entre ellos su esposa María Pía Adriasola, y pudimos conversar con él, con el presidente electo, con el proclamado presidente electo el día de hoy por el Tribunal Calificador de Elecciones, José Antonio Kast, que antes de ese punto de prensa incluso sufrió ahí un pequeño percance con el acta que le dieron en la foto que se saca junto a Arturo Prado, que es el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, en una foto oficial. Es una carpeta donde tienen los papeles adentro, y cuando la abre José Antonio Kast, el presidente electo, sale volando una de esas actas. Él se lo tomó con humor, por supuesto, pero es parte de lo que pasa en este tipo de ceremonias, que por más protocolares que sean, evidentemente no están exentas de algún tipo de chascarrillo ahí que nos tienen acostumbrados nuestras autoridades. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast? ¿En qué basó su discurso? ¿Qué es lo que espera oficialmente después de esta proclamación? Pasemos a escuchar. Nosotros tenemos como equipo o como nación cuidar las instituciones. Tenemos que cuidar la institucionalidad de la Presidencia de la República con todos los expresidentes y resguardar lo que es
un ejemplo a nivel internacional de lo que es Chile para los próximos presidentes o presidentas de la República. Y siempre hemos reconocido el valor de la oposición. Podemos tener miradas distintas de cómo queremos enfrentar distintos temas que son las urgencias sociales, pero el hecho de que ellos hayan hoy día concurrido a este acto se valora, se agradece y esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos. Pero fue una ceremonia que, más allá de que ninguno de los asistentes quiso polemizar efectivamente en este día que es muy importante para el presidente electo José Antonio Kast, ni siquiera él lo quiso hacer, llamó la atención que hubo 12 partidos políticos que no estaban representados, no asistieron el día de hoy al Tribunal Calificador de Elecciones. Uno de ellos se supo temprano por la mañana, el Partido Comunista, a través de una entrevista que entregó en el medio de comunicación Lautaro Carmona, el presidente de esa colectividad, diciendo que ellos se iban a restar de esta invitación que se había hecho por parte de la oficina del presidente electo, del mismo presidente electo José Antonio Kast, por sus declaraciones del fin de semana ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, alegrándose por la detención de Nicolás Maduro en este llamado que hace José Antonio Kast a los países que componen la región a trabajar para darle una salida viable al tema de la migración irregular y la migración venezolana en nuestros países para poder generar distintas vías de retorno efectivamente hacia Venezuela. Bueno, a él no les gustó para nada este posteo de José Antonio Kast, quien el día de hoy por la mañana, cuando llegó acá a las oficinas del presidente electo acá en la comuna de Las Condes, muy rápido a la pasada nos agradeció por la paciencia que habíamos tenido los medios de comunicación de no haberlo escuchado durante el fin de semana, siendo tan importante efectivamente la definición que él podía dar, más allá de la que dio en redes sociales, pero sí nos dijo que en la tarde iba a conversar con nosotros y así lo hizo, y entregando efectivamente su parecer, que lo vamos a estar revisando. Pero ni desde el Partido Comunista ni desde el Frente Amplio, que por razones de agenda dicen no pudieron asistir el día de hoy, y desde donde también han sido muy críticos de ese posteo, de esas declaraciones de José Antonio Kast del fin de semana, tampoco asistieron. Fueron los únicos dos partidos que no llegaron concurrieron a la invitación hecha por parte de la oficina del presidente electo para su proclamación. ¿Cuáles fueron las razones? Escuchémoslas en las voces de los presidentes de esos partidos, de los protagonistas, Constanza Martínez del Frente Amplio y también Lautaro Carmona del Partido Comunista. No, yo le di una explicación con anticipación a la secretaria general del Partido Republicano, que fue la que tomó contacto con nosotros. Y la comprendió, fue una contribución, yo diría, desde el punto de vista de a rato la omisión ayuda. Nosotros habíamos manifestado, me había comprometido a estar y después se produjeron estos hechos que todavía estamos analizando. Y es evidente que la mirada que tiene el presidente es distinta, no voy a ser yo que fuera un acto de ellos, un acto más de importancia, uno tiene que saber dónde va, que fuera a generar, digamos, una controversia mejor, sabiendo que tenemos una mirada distinta, o fueron públicas. Nos omitimos y le dimos la explicación al partido en cuestión. Vamos a ir, hubo un tope de agenda, ustedes comprenderán, el primer día del año, hubo harta noticia el fin de semana, tuvimos que tener hartas reuniones, me parece que no hay noticia ahí. Es un lunes muy complicado, hubo muchos temas el fin de semana, teníamos que trabajar en otros temas y priorizamos eso. Y ahora entremos al tema Venezuela, Matilde, porque el presidente electo José Antonio Kast se refirió el día de hoy en extenso, más de 15 minutos de punto de prensa, no solamente de declaración, el día de hoy en el Tribunal Calificador de Elecciones acerca de su postura, de qué es lo que piensa, de qué es lo que le parece, de cómo va a trabajar en base a esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela con el futuro gobierno de Venezuela tras este proceso de transición, haciéndose cargo de sus propias palabras en campaña, dice. Recordemos que él había dicho que él esperaba que Nicolás Maduro ya no estuviese administrando al poder en Venezuela el 11 de marzo, el día que él tuviese que asumir ya formalmente como presidente de la República de Chile. Incluso ahí por ahí hizo esta analogía con esta cuenta regresiva que le quedaban a los migrantes irregulares en Chile para que salieran antes del 11 de marzo. Hizo lo mismo en un debate presidencial con Nicolás Maduro, que también generó debate en algún momento. Bueno, él reafirmó sus palabras del fin de semana. Dice que es imposible no alegrarse con la detención de lo que él denomina un narcodictador como Nicolás Maduro,
Maduro, pero siendo muy cuidadoso de no mencionar a Estados Unidos precisamente. No haciéndolo el día sábado en este posteo, ni tampoco el día de hoy, aunque igual fue empujado y las preguntas apuntaban acerca de la determinación que había tomado Donald Trump, porque hay un punto que es fundamental y importante, Matilde, que es que el posteo del presidente electo José Antonio Kast fue antes de la declaración del día sábado de Donald Trump explicando cómo se había desarrollado este operativo, los alcances que podría tener, qué es lo que iba a hacer efectivamente Estados Unidos, qué es lo que estaba pensando él para la administración futura de Venezuela, cuál era su posición frente a los liderazgos de Edmundo González y de María Corina Machado. Bueno, todo eso no se sabía hasta ese momento, pero ya estaba el posteo de José Antonio Kast, estaba, de hecho, el presidente Gabriel Boric había posteado en la mañana y luego de la declaración de Donald Trump salió nuevamente a reafirmar su posición, lo que ha generado efectivamente una diferencia, líneas distintas entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, diferencias que reconoce José Antonio Kast en política exterior, pero que a la vez reconoce también que la postura del gobierno de Chile ahora es la del presidente de la República, Gabriel Boric, porque es el jefe de las relaciones internacionales y de la política exterior de nuestro país. Él lo será a partir del próximo 11 de marzo. Ha reconocido esas diferencias, no quiso polemizar, eso sí, con el presidente de la República, Gabriel Boric, pese a que a nivel parlamentario se ha criticado mucho la postura que ha tenido nuestro país encabezada por el presidente Boric. Incluso algunos han dicho que él ha estado del lado incorrecto de la historia en varias ocasiones y que esta no es la excepción con lo que está pasando en Venezuela. Lo reconoció José Antonio Kast y eso sí, efectivamente él tiene una diferencia con Donald Trump, que es el liderazgo que tendrían que ejercer María Corina Machado y Edmundo González, el reconocimiento a las votaciones que se realizaron en Venezuela, en las cuales tildan se las robó Nicolás Maduro, y ahí genera ya un punto de diferencia, pero siendo muy sutil efectivamente, Matilde, ni siquiera alcanzando a hacer una crítica, sino que manifestando su opinión y reconociendo que es distinta a la del presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo en parte el día de hoy el presidente electo José Antonio Kast. Efectivamente, el presidente de la República es el quien señala cuál es la línea de su gobierno. Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El presidente tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia. Y creo que es una buena noticia que se haya detenido a un dictador y eventualmente al líder del narcotráfico y el crimen organizado que afectó los destinos de todas las naciones que lo circundaban. Yo he tenido posibilidades en ocasiones anteriores de hablar y defender la posición de María Corina Machado. Defendí toda la gesta democrática que realizó Edmundo González. Tendrá que buscar la comunidad internacional la salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore todos los actores de la nación venezolana. Eso incluye a María Corina Machado, a Edmundo González. Es una diferencia que, pese al tono, efectivamente, del presidente electo José Antonio Kast, es muy distinta a lo que se ha dicho por parte de las autoridades de Estados Unidos, ya sea del presidente Donald Trump y también del secretario de Estado Marco Rubio, frente a la posición y frente al liderazgo que podría ejercer en un eventual futuro gobierno luego de este proceso de transición María Corina Machado y también la persona que fue electa como presidente, Edmundo González, en Venezuela. Vamos a ver efectivamente el alcance que tenga esta diferencia, si es sustancial también, y por supuesto ver cómo se sigue desarrollando esto. Al menos deja marcada su postura el presidente electo José Antonio Kast. Donde sí han existido críticas múltiples al gobierno ha sido en la oposición. Algunos han dicho que el presidente con esa declaración blinda, cubre, protege a Nicolás Maduro, que no fue suficientemente enfático. También llamó la atención y algunos han criticado esta declaración conjunta entre Chile, México, Brasil, Uruguay, Colombia y España también, condenando la intervención militar de Estados Unidos y también los motivos, las motivaciones que hay detrás, que habría detrás, según esta declaración, de esta intervención militar, que era más que solamente encarcelar a Nicolás Maduro, sino que quizás apropiarse también de recursos naturales, y todos hablan de la importancia que tiene el petróleo, por supuesto, para Venezuela. Escuchemos algunas posiciones desde la oposición. El diputado ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y también el presidente del Senado, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón.
señor presidente debió pensar o debería pensar más en el pueblo venezolano, sobre todo en los millones que están en el extranjero, en el exilio, que han sido expulsados de su propio país por ese régimen, que por lo demás es un régimen que nosotros no reconocemos como efectivo, con el cual no tenemos relaciones diplomáticas. El propio presidente de la República dijo en su momento que no reconocía la elección en Venezuela. Entonces yo no sé qué está reclamando. Lo que sabemos en este momento es que los cubanos tenían ahí tropas para defender al régimen, una guardia pretoriana cubana protegiendo al supuesto presidente de Venezuela. Ahí él no dice nada respecto a la soberanía venezolana. Nuestro presidente, la verdad es que una vez más da pena. Creo que lo más importante es que, como es claramente, aquí hay 8 millones de personas que están en toda Latinoamérica, yo soy parlamentario andino, el sufrimiento de esa gente, ellos no salieron de Venezuela porque querían salir, hay que buscar la fórmula para que democráticamente se respete la elección, si ahí existió una elección que claramente se robaron. A mí me parece muy bien, creo que ha sido súper aceptada su agenda internacional y sobre todo, ahora que vamos a tener, lo más seguro, muchos venezolanos que quieran irse. Yo he trabajado esto con él, el famoso corredor humanitario partió en el Parlamento andino, del cual yo soy miembro, y para hacer un corredor humanitario, para darle oportunidad a esa gente que pueda volver a sus casas, necesitamos la participación de Perú, de Ecuador y de Colombia. Ahí, Matilde, entonces un resumen general de lo que ha sido la jornada del presidente electo José Antonio Kast, marcando también algunas posiciones en materia internacional. Mañana a las 4 de la tarde viaja a Lima, a Perú, para reunirse el día miércoles con José Gerí, con quien habló durante el fin de semana acerca de lo que sucede en Venezuela. Algunos datos para cerrar este despacho, Matilde. Hoy día no quiso decir con quiénes, pero sí que había hablado con más de 3 presidentes, pero con menos de 6 de la región acerca de la situación de Venezuela. Nosotros sabemos que uno está confirmado, porque lo confirmó la Cancillería peruana, que habló con José Gerí en lo que va a ser la previa de este viaje. Vamos a ver si con el correr de los días el presidente electo nos cuenta con qué presidentes de la región efectivamente pudo hablar acerca de lo que sucede en estos momentos en el país caribeño. Otros datos importantes. La fecha del 15 de enero la hemos repetido hasta el cansancio todos los periodistas que hemos cubierto las actividades del presidente electo como una fecha límite para la presentación de su gabinete. Fuentes muy importantes al interior de la oficina del presidente electo nos han dicho, Matilde, durante la jornada del día de hoy, que al parecer no va a ser ya el día 15, que no llegan a esa fecha, que van a faltar un par de días para la definición final, así que ya estamos hablando de que esa definición importante del presidente electo, la presentación de su gabinete formal que lo va a acompañar a partir del 11 de marzo, se realizaría la semana del 19 de enero. Entre el 19 y el 20 de enero podríamos tener ya una ceremonia oficial donde se presente efectivamente al gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quien desde su equipo también no descartan y está contemplado un viaje a Estados Unidos. No tiene fecha, pero de que está contemplado un viaje a Estados Unidos, está contemplado previo a asumir como presidente de la República el 11 de marzo. Y además se ha consultado si es que han entablado nuevamente conversaciones entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. No han existido nuevas conversaciones, pero esperan prontamente poder ponerse en contacto nuevamente desde la oficina del presidente electo con el Palacio de la Moneda para conversar acerca de distintos temas. Queda poco, se va acercando, por supuesto, este periodo donde hay que hacer un traspaso de mando. Así que con esas informaciones cerramos este despacho, Matilde. El día de mañana nosotros también partimos a Perú, así que desde el día de mañana, desde Lima, te estaré informando acerca de las actividades del presidente electo. Muy bien, excelente, siguiendo entonces los pasos de lo que está haciendo José Antonio Kast desde el primer día, Ivo. Así que esperamos mañana tu contacto, que tengas un muy buen viaje también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros nos vamos ahora hasta el Palacio de la Moneda, propiamente tal en el centro de Santiago, hasta la sede de gobierno donde está Macarena Román, porque el gobierno ha defendido su postura inicial respecto a la situación y a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cuáles han sido las declaraciones durante esta jornada? Porque también desde la actual oposición lo que han pedido es que no vuelvan a entrar a nuestro país los aliados del presidente Nicolás Maduro, del depuesto presidente Nicolás Maduro. Muy buenas tardes.
Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, el tema que ha sido el foco obviamente de la jornada y también del fin de semana tiene relación con lo que está pasando en Venezuela, con este ataque de Estados Unidos, la posterior captura de Nicolás Maduro, y por supuesto fue el tema protagonista también en la vocería que llevó a cabo la ministra Camila Vallejo. La ministra no había hablado durante este punto de prensa que se concretó el día sábado, que ya detallaba nuestro compañero Ivo Goich, donde el presidente Gabriel Boric reitera la postura de nuestro país, considerando que el presidente es quien pone, ¿cierto?, sobre la mesa esta postura de Estado frente a la arena internacional, y que tiene relación con condenar este ataque de Estados Unidos porque dicen se viola el derecho internacional. En ese sentido y en esa pauta o en ese punto de prensa habló el presidente Gabriel Boric y contestaron preguntas tanto el ministro del Interior Álvaro Elizalde, pero también el canciller Alberto Van Claveren. Quien estuvo acompañando pero no se refirió al tema fue justamente la ministra Camila Vallejo, quien hoy tomó el micrófono, contestó las interrogantes que habrían en esa arena política y que tiene relación con justamente la postura que toma Chile frente a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué dijo? Entre las cosas más relevantes la ministra Vallejo, lo que tiene relación con condenar la violación del derecho internacional, que ya lo había dicho el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, luego lo reitera en este punto de prensa del día sábado y ella lo sigue sosteniendo. Esa va a ser la postura de nuestro país frente a lo que ha pasado durante el fin de semana. Además, frente a las críticas que ya detallaban ustedes de la oposición, quienes algunos de ellos han pedido que se respalde el accionar de Estados Unidos frente al régimen venezolano, la ministra Camila Vallejo dijo que Chile siempre va a condenar las violaciones del derecho internacional y que esa va a ser la postura al menos hasta el 11 de marzo de este año, del 2026, hasta que se extienda el mandato del presidente Gabriel Boric. Recordemos que ahí ya asume el mandato el presidente electo José Antonio Kast, quien ya lo hemos hablado, ¿cierto?, ampliamente. Y él ha enfatizado en que sí respaldan el accionar y lo que se llevó a cabo en la captura de Nicolás Maduro. Si bien no se ha referido puntualmente a Estados Unidos, sí se entiende en su publicación en X y las declaraciones de hoy, de este lunes, que sí están de acuerdo con toda la actividad que se llevó a cabo en territorio venezolano y que terminó con la captura tanto de Nicolás Maduro como también de su señora. En ese sentido, entonces, lo que ha dicho la ministra es que la postura que ya puso sobre la mesa el presidente Gabriel Boric y por ende el Estado de Chile se va a mantener, y ella dijo le guste a quien le guste. También añadió aquello que a Venezuela se le había quitado la democracia bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero que ahora le van a quitar además el petróleo y quizás ni siquiera vuelva la democracia al territorio venezolano. Es decir, que ya aparte de haber perdido lo que ya no tenían, que era un régimen democrático, además van a perder el crudo, ¿cierto?, que es bajo el interés de Estados Unidos según el gobierno de nuestro país. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones de la ministra Vallejo, quien fue bien enfática en sostener la postura del gobierno. Lo mismo hizo el ministro del Interior y no quisieron entrar en polémicas con el presidente electo José Antonio Kast, que es evidente, son dos posturas completamente distintas frente a un mismo hecho. Es que nadie, ningún país puede intervenir o atacar militarmente a otro, sea salvo cuando se trata de una legítima defensa. Y lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, aquí en América Latina, vulnera ese derecho internacional. Y por lo tanto, no puede sino nuestro gobierno, por tradición diplomática de Estado en materia internacional, sino condenar. No es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina. El precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, es que se pone en riesgo grave la soberanía de toda una región.
Claro, ahí parte de los argumentos que ya detallamos que ha entregado el gobierno de nuestro país, esta vez en voz de la ministra Camila Vallejo. No fue lo único que tuvo que contestar la secretaria de Estado, también la petición que ha llegado por parte de algunos parlamentarios de la UDI, entre ellos el propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien junto a otros diputados de esta bancada, de esta tienda política, han llamado al gobierno a poner restricciones en torno a la entrada de algunos venezolanos que podrían ser afines a los intereses del régimen de Nicolás Maduro y que estén escapando a raíz de la situación de crisis, sin duda, que se está viviendo en territorio venezolano. Dicen que este tipo de medidas no solo la han tomado un país como Argentina, también otros, por ejemplo, Paraguay o el propio país en Ecuador. Y eso, dicen, hay que imitarlo aquí en nuestro país para que se limite o se restrinja la entrada de a quienes podrían ser parte de la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, o también personas que apoyaron este gobierno más allá de la cúpula de poder que mantenía y que algunos se mantienen, cierto, en el poder de Venezuela. En ese ámbito, ¿qué contestó la ministra Vallejo? Primero, quiso explicar cómo funciona la entrada a nuestro país y específicamente para los venezolanos o venezolanas que buscan ingresar a territorio nacional. La ministra Vallejo dijo que ellos necesitan una visa y esa visa no se estaría entregando en estos minutos y por ende con eso debiese estar solucionado el tema, que en caso de tomar medidas más contundentes o que esto no esté funcionando durante las próximas jornadas, por supuesto se puede evaluar, pero quiso hacer énfasis en aquello que esas medidas ya existen, que no es llegar y entrar a nuestro país, al menos por los pasos regulares, ¿cierto?, para las personas no más allá de que sean o no afines al régimen de Nicolás Maduro, sino que para cualquier venezolano o venezolana, cuestión que igual uno puede, cierto, comenzar a pensar que también hay pasos irregulares donde han entrado cientos de venezolanos. Sin ir más lejos, las cifras son elocuentes, cierto, de la cantidad de extranjeros que están de forma irregular en nuestro país. La mayoría son provenientes de territorio venezolano, según las propias cifras del Servicio Nacional de Migración. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones provenientes desde la UDI, pero también, ojo, porque el oficialismo, algunos de ellos, no se distancian tanto de esta idea. Fortalecer nuestras fronteras, nuestros controles migratorios con toda la información de los líderes o jerarcas del gobierno venezolano que pueden arrancar hacia Chile. Cada uno de ellos debiera estar en un listado de personajes prohibidos para hacer ingreso a Chile. No basta con criticar, queremos acción. En estos casos, cuando hay un problema externo en Latinoamérica o cuando hay problemas internos también en nuestra región, hay pulsos en la frontera y tenemos que prevenir que exista un atochamiento, que existan condiciones que no son favorables para la región de Arica, Parinacota principalmente, y para la frontera. Yo creo que miembros de cualquier dictadura deben tener esa restricción, de cualquier dictadura, sea de aquí, de Latinoamérica, como de otros lugares del mundo. Y justamente, Mati, nos vamos a quedar con las palabras del diputado Maya, también el diputado y senador electo Vlado Mirosevic, porque ambos, en representación de la región de Arica y Parinacota, tuvieron una reunión con el Ministerio del Interior aquí en La Moneda hace algún par de horas, a raíz de la preocupación que dicen tener por la eventual llegada o salida, ¿cierto?, de ciudadanos venezolanos que puedan darse en la zona fronteriza entre Arica y Perú. Y en ese sentido, una reunión que tuvieron con autoridades que dicen quedamos conformes porque se está monitoreando lo que está sucediendo justamente en la frontera, al menos hasta ahora, hasta hoy lunes. No ha habido un éxodo masivo ni tampoco una llegada masiva. La situación sigue tal cual como se veía estado monitoreando durante las jornadas anteriores a que pasara esto en Venezuela, este ataque de Estados Unidos y posterior captura de Nicolás Maduro. Y en ese sentido decían
nos quedamos tranquilos con la respuesta del gobierno, pero también quisieron hacer hincapié en que hay que estar monitoreando esa situación, porque no porque esté en este minuto igual que los otros días, esto se va a mantener. No sabemos cómo va a avanzar esta crisis y por ende cómo va a repercutir aquello en territorio nacional, más en el norte de nuestro país, que sabemos donde existen estos pasos irregulares. Vamos a escuchar a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, que también ahondó sobre este tema, sobre la migración venezolana. Dice que todo continúa de la misma manera como se ha mantenido durante las últimas jornadas, pero que está monitoreando y también súper pendientes, decía la subsecretaria, respecto a lo que pueda pasar, ya sea con el éxodo de venezolanos, pero también quizás con la llegada de algunos que, ya lo adelantaba el diputado Alessandri, ¿cierto?, podrían también querer radicarse aquí en nuestro país. Y lo que hemos visto es que en general la situación es de bastante normalidad, tanto de flujo de salida como de entrada. Y eso creo que, pero estamos preparados de todas maneras en conversaciones con los gobiernos vecinos, precisamente para poder hacernos cargo en caso de que se produjera una contingencia, que nos vemos por lo pronto. Que hemos tenido conversaciones con los distintos gobiernos de la región, particularmente con Perú, que es donde se produce el flujo mayor. Con Perú ya llevamos 2 sesiones del Comité Binacional de Flujos Migratorios, de Cooperación Migratoria, donde ya tenemos una agenda de trabajo. Había una petición de la UDI de que se restringiera la entrada a quienes se formaron parte, por ejemplo, del gobierno de Nicolás Maduro o cercanos a él. ¿Eso se puede aplicar como lo han hecho otros países como Argentina? Hay situaciones que hay que evaluar, evidentemente. Nosotros estamos monitoreando permanentemente. Hasta acá no tenemos un registro de alguien de esas características que yo quisiera. Bueno, distintas situaciones que vienen de un solo hecho y de la crisis que está viviendo Venezuela, que por supuesto repercute en el mundo, pero también aquí en nuestro país, donde existen cerca de 700.000 venezolanos que están viviendo en territorio nacional. Solo para terminar, Mati, en el Congreso también se están haciendo cargo de este tema y de hecho la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citará al canciller Alberto Van Claveren para poder hablar más largamente sobre esta crisis, sobre cómo puede repercutir en Chile y por supuesto sobre la postura que mantiene el Estado chileno. Bien, muchísimas gracias, Macarena Román, desde el Palacio de Gobierno. Que tengas una buena tarde. Nos vemos. 7 de la tarde con 15 minutos, hacemos un alto en Hoy es Noticia. Esta es imagen a esta hora de los cielos de Concepción, donde hay 21 grados de temperatura. Ya regresamos con todo el deporte, así que acompáñanos. Estamos invitados a que nos sigan acompañando. Nos vamos con esta imagen de la capital en esta jornada bastante más fría que en las jornadas anteriores. Les contamos que hay 19 grados a esta hora en la capital y vamos a revisar de inmediato qué es lo que nos dice el pronóstico del tiempo para el día de mañana. 27 grados como máxima. Ya estamos con ustedes mañana a las 5:30 en punto.